Hola a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en la página de las redes sociales del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Agradezco mucho la invitación, para mí es un honor estar aquí. Y bueno, en este encuentro vamos a hablar sobre piezas, las piezas del mes de los museos estatales, que fueron creadas por artistas que fueron tanto alumnos como maestros de la Academia de San Carlos. Nuestra charla la dividimos así, de la siguiente forma. Primero hablaremos de la Academia de San Carlos, sus antecedentes, un poco de su trayectoria, sus objetivos y metas. Posteriormente abordaremos ya una por una las piezas y bueno, pues espero que sea de su interés. La creación de la Real Academia de las Artes de San Carlos de la Nueva España obedeció a objetivos distintos. Por un lado, intentó proveer de un modelo racional, de un modelo educativo racional, sustentado en los avances intelectuales del siglo XVIII, para lograr así o desarrollar un modelo de explotación económica mucho más eficiente en la Nueva España. También se buscaba, siguiendo el modelo francés, desmontar la economía gremial para que de esta manera fuera el Estado, a través de su modelo educativo, quien dictara el gusto y el modo de producir artefactos y productos varios en el reino. Puedo agregar también que para los habitantes, para la gran élite novohispana de finales del siglo XVIII, era una prioridad que la Ciudad de México, por ejemplo, estuviera a la altura de las grandes capitales de la monarquía hispánica y de esta manera tratara de emular a las prácticas de grandes capitales europeas en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Se buscaba que con la Academia, la Ciudad de México y el Virreinato tuviera más prestigio y tuviera también una élite cultural y económica que pudiera estar a la altura de las ciudades más prestigiosas. Debido a su importancia y prestigio, la Academia de San Carlos, durante la época colonial y hasta el advenimiento de la independencia, había gozado de una dotación, de un patrocinio real, lo cual le confería la categoría de Real Academia. Y es importante mencionar que otros lugares, otros sitios de la Nueva España, como por ejemplo Guanajuato, también aportaban recursos económicos, ya que en ellas se formaban o tenían un espacio aquellas jóvenes que se estaban formando en las disciplinas que tenían que ver con la minería. Es por ello que la Academia de San Carlos era un proyecto pues que concernía los intereses de la élite de todo el virreinato. La joven Academia de la Ciudad de México, bueno, pues comenzó su trayectoria, aunque muy poco tiempo después, en realidad, sufrió un parón tremendo porque vino, pues, las vicisitudes que pasó el país por el proceso de independencia y la misma crisis económica, política que padeció la joven nación mexicana. Es por ello que entre 1821 y 1843 la Academia de San Carlos padeció un abandono. Las clases pues prácticamente desaparecieron, los maestros también desaparecieron, unos murieron, otros se retiraron, etcétera. Y bueno, había quedado como un proyecto que tal vez se quedaría trunco. No obstante, hacia 1843, con el gobierno de Santa Anna, la élite decidió que era importante relanzar este proyecto por su importancia tanto académica como económica, como moral y como cultural. Durante una época, la Academia de San Carlos pudo refinanciarse o pudo recapitalizarse gracias a que tuvo las regalías de la lotería.
Y con ello se pudo comprar el edificio que venía ocupando desde hace algunas décadas, y sobre todo se pudo relanzar su programa académico mediante la contratación de maestros que vinieron de Europa y pues equipándola para convertirse en una escuela pues que emulaba a las academias europeas. Si bien a lo largo del siglo XIX y el siglo XX fue cambiando de nombre, cambiaba pues esto según el gobierno que estuviera en turno, pues no dejaba de ser conocida por su nombre de toda la vida, que era Academia de San Carlos. No fue en realidad sino hasta que se cambió a su propio campus nuevo en Xochimilco en el siglo XX, cuando pues ya cobró una identidad nueva. Y es muy importante mencionar que tras el proceso revolucionario del siglo XX, la antigua Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Bellas Artes, distintos nombres que ha tenido, acabó incorporándose a la Universidad Nacional Autónoma de México, institución a la cual todavía pertenece. En efecto, la academia, con sus distintos nombres, adquirió su nombre casi definitivo en 1933, cuando se convirtió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP. En 1979, la ENAP se muda a su nuevo edificio o su campus localizado en la zona de Xochimilco, en la Ciudad de México, y todas las carreras de grado se llevaban a cabo o tenían su sede precisamente en Xochimilco, mientras que la antigua Academia de San Carlos, el edificio, pues, se convirtió en el edificio de posgrado. Y el último cambio de esta añeja institución, pues es bastante reciente. En 2014 se decidió que la antigua ENAP, o bueno, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se convertiría en una facultad y desde entonces es conocida como la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su sede en Xochimilco o su campus, mientras que el antiguo edificio de la Academia de San Carlos ahora alberga el posgrado, educación continua, cursos libres, también tiene una galería de exhibición y asimismo contiene una bodega muy importante de acervo universitario. Pero regresando a nuestra academia antigua, pues cabe mencionar o cabe traer a colación el edificio que ocupa todavía, que en realidad no fue un edificio construido ex profeso. Más bien se trata de un edificio reocupado. En este lugar estuvo un hospital del siglo XVIII, el Real Hospital del Amor de Dios, y después en 1791 fue ocupado por la Academia de San Carlos. Y bueno, pues es un edificio que ha tenido ese uso desde entonces. No obstante, la fachada que vemos ahora, o la fachada moderna, data de 1852, cuando Cavallari, el director de la Escuela de Arquitectura, realiza una restauración del inmueble y en la fachada coloca una de inspiración renacentista a partir de un almohadillado. Asimismo se colocaron diferentes medallones con las efigies de diferentes maestros prestigiosos de la academia y grandes artistas del pasado. La Academia de San Carlos, desde su constitución en 1783, se convirtió en la rectora del gusto, tanto por su misión de proveer una educación de carácter bien estructurado y programático, como por su apego a los modelos clásicos que se juzgaban como aquellos perfectos y dignos de emular. Si bien en el siglo XIX la academia atravesó momentos de profunda incertidumbre debido a los grandes problemas que aquejaban al joven Estado mexicano, logró sobrevivir
y encontrar su lugar como uno de los espacios de luz e inteligencia en el país. La crítica de arte mexicano, por ejemplo, fue condicionada durante el siglo XIX y parte del XX por los paradigmas del gusto académico. No podía ser de otra manera. En México había muy poca gente cuya situación general le permitía entrar en contacto con el arte, desarrollarlo o practicarlo. Aquellos que sabían de arte estaban ligados a la academia. Por tanto, el ambiente de la época se inclinaba totalmente hacia ella. Gracias al decreto de 2 de octubre de 1843, la administración de la Lotería Nacional quedó en manos de la Junta Directiva de la Academia Nacional de San Carlos. Entre las acciones que se llevaron a cabo está la adquisición de piezas para la enseñanza en las aulas, así como la contratación de maestros extranjeros, entre los que figuraron los españoles Pelegrín Clavé y Manuel Vilar. Una preocupación del cuerpo académico y directivo de San Carlos fue la de procurar la ampliación de la colección existente. Por lo tanto, se llevó a cabo compra de lotes europeos. Asimismo, se decidió impulsar la producción intramuros. Los nuevos directores habían seguido el modelo de operación de la Academia Francesa, entre cuyas prerrogativas se encontraba el organizar exhibiciones regulares, con el objeto de evaluar y difundir los adelantos alcanzados tanto por alumnos como por los académicos de la escuela. Entonces se instituyeron las exposiciones anuales de acuerdo al modelo francés. En este sentido, cabe recalcar que el momento estelar de dichas exposiciones era el llamado juramento de los premios. La obra designada ganadora en cualquiera de sus soportes era comprada por la Academia, con el consentimiento, por supuesto, del artista, y esto propiciaba que se aumentara el acervo institucional. En las exhibiciones también se presentaban las piezas adquiridas o importadas desde Europa, de tal manera que tanto la institución como el público asistente estaban más o menos enterados de las tendencias y los artistas académicos en boga o de buena fortuna en Europa. También se observa que las muestras servían de escaparate para posicionar a los académicos en el mercado del arte. Esto es, al mostrar sus habilidades, podían contactar posibles mecenas o patrocinadores, quienes les harían encargos o quienes adquirirían algún lote en la exposición subsiguiente o en algún otro momento o allí mismo. Esto redundaba, por supuesto, en un beneficio económico para el autor, como su difusión entre el reducido mercado del arte en México. Y esto, bueno, pues ayudó también a la potenciación de las colecciones privadas en nuestro país. Uno de los más destacados historiadores del arte mexicanos del siglo XX, Justino Fernández, estudió el gusto de la época académica en su obra El arte del siglo XIX en México. En el capítulo, por ejemplo, que se llama Los ideales, las ideas y el gusto según la crítica de arte, ayuda a dilucidar el gusto del siglo XIX, o más bien el ideal artístico y estético en el tiempo de la academia, cuando esta academia era la gran rectora del gusto, del arte y de la cultura visual decimonónica mexicana, y que quedó fortalecida en la segunda mitad del siglo. Por ejemplo, sabemos que el modelo europeo era el destacado, era imprescindible por ser supuestamente el de las naciones más cultas, a causa de las aspiraciones que tenían los intelectuales, los políticos y los miembros de la élite mexicana de progreso y civilización. Los modelos de nación moderna y destacada eran, por ejemplo, Francia e Inglaterra, y con respecto al arte también entraba Italia. La imitación y consecución de las ideas artísticas de los países avanzados se relacionaba directamente con que a través de las artes se creía que México llegaría o accedería a la perfección supuestamente alcanzada por aquellas naciones avanzadas. Es necesario señalar, no obstante, que uno de los medios para que un artista académico alcanzara la cúspide consistía en viajar y estudiar en las academias de Europa.
por supuesto becado por la institución mexicana. Y en efecto, ¿acaso la mayor aspiración de un artista académico mexicano era ser becado en Francia o en Italia, preferentemente, para continuar su formación? Lo que a la postre le daría, además de un halo de privilegios profesionales y psicológicos por haber estado en la vetusta pero dominante Europa, situación que para un país poscolonial como México era de suma importancia en virtud de la dependencia ideológica que nuestro país manifiesta hacia las potencias de moda. Por lo anterior, lo académico se oponía firmemente a ideas que revolucionaron la cultura europea del siglo XIX, como por ejemplo la postura del arte por el arte, que más bien encontraba oídos escépticos entre los miembros del establishment cultural nacional, toda vez que iba en contra de los paradigmas ideológicos firmemente asentados en el pensamiento académico. Además que no parecía ser un proyecto viable debido a la búsqueda de un arte nacional por parte del mundo académico mexicano, por lo que la deriva personal y sumamente subjetiva de las corrientes europeas de vanguardia no parecen haber tenido mucho futuro en un contexto en el que se pensaba que primero había que llegar a algo más concreto como un arte nacional. Al mismo tiempo que, por ejemplo, que existían valores en la pintura, también se hablaba de antivalores en el quehacer pictórico, como por ejemplo la monotonía en la pasta cromática, aquello que no se ajustara a lo clásico, la desproporción de las formas naturales, la falta de carácter o impropiedad, el desequilibrio en la composición, la exageración, la teatralidad efectista de mal gusto, falta de pericia técnica, incorrecciones en el dibujo. Y bueno, es muy interesante que los maestros antiguos admirados por la historiografía y el gusto de entonces incluían a personajes todavía hoy muy famosos como Rafael, Miguel Ángel o inclusive Murillo. Y entre los contemporáneos, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, la lista se componía por artistas como Saint-Jean de Lyon, Rivière, Bélanger, Rumer, Laval, entre otros. Los italianos Tomaschi, el español Madrazo, un alemán Kleinenbrock o Bischenbrink, entre otros. En el medio mexicano se consideraba que esos autores que acabo de citar eran ejemplo a seguir, pero con el avance y triunfo moral, plástico y estético de corrientes de vanguardia como el impresionismo y las corrientes posteriores, todos esos artistas quedaron relegados a las enciclopedias y a publicaciones sumamente especializadas. Queda muy claro que la historiografía actual apenas dedicaría alguna línea a cualquiera de esos creadores. Pero bueno, sabiendo lo anterior, podemos resumir a grandes rasgos. Podemos enumerar las características que debían de cumplir las obras de arte según el criterio de los académicos durante el siglo XIX. Y son en realidad tres. La primera, regularidad y belleza de la figura, que debe ser la premisa para un artista, ya que, como se decía en esa época, la deformidad le será repugnante. En segundo lugar, la mimesis o la imitación de la naturaleza, y en tercer lugar, la perfección de la imagen. La llegada del siglo XX significó para la academia varios retos. El primero de ellos ocurrió hacia 1911 con una gran crisis que hubo en su interior a partir del desacuerdo entre estudiantes y la dirección sobre los métodos, los modos de enseñanza y las maneras en las cuales se impartían algunas materias. ¿Acaso, como toda institución que tiene una trayectoria muy amplia y ha atravesado pues por una consolidación, podemos decir o podemos afirmar que la Academia de San Carlos presentaba un tanto de anquilosamiento en su manera de operar y en su manera de trabajar? Y esto ocasionó una crisis hacia
1911. Posteriormente, y esto es muy importante, no fue dentro de la academia en donde se gestaron las obras y los experimentos que dieron como resultado la llamada o el surgimiento de la llamada Escuela Mexicana. Aunque, por supuesto, fueron artistas o algunos artistas muy importantes de origen académico o que habían tenido maestros de origen académico en las escuelas de arte al aire libre, quienes llevaron a cabo la gestación plástica y formal de la llamada Escuela Mexicana. En efecto, el muralismo mexicano se considera como, o es considerado por algunos autores muy importantes como Teresa del Conde o como Jorge Alberto Manrique, como la cúspide de esa búsqueda académica del siglo XIX de encontrar un arte nacional, o como podríamos llamarlo también, el último gran romanticismo del siglo XIX. Es decir, la cultura visual posrevolucionaria, la cultura visual popular, aunada con, ahora sí, con los logros de la pintura de vanguardia, del arte vanguardista europeo, dieron como resultado una vanguardia mexicana figurativa de larga duración llamada muralismo y en términos generales escuela mexicana. Y en el seno de la academia o la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela de Artes Visuales, muchos artistas que continuaron en esta tendencia, se formaron, fueron partícipes de ella y fueron maestros, incluyendo algunos de los artistas de los que hablaremos en un momento. Y al día de hoy, la Facultad de Artes y Diseño continúa siendo una de las escuelas líderes, una de las grandes escuelas mexicanas de artes visuales, indispensable para la formación de nuevos artífices y sin la cual no se puede entender el arte mexicano. Abordemos ahora las piezas del mes de julio de 2020 de los acervos de los museos guanajuatenses. Santiago Rebull fue un artista muy prominente en el siglo XIX. Figuró como alumno, profesor y director de la Academia de San Carlos. Fue contemporáneo de otros artistas, maestros y funcionarios de la mencionada academia, la Academia Restaurada, como José Salomé Pina, Félix Parra y José María Velasco. Además de su formación mexicana, recibió la pensión para Roma, donde vivió varios años. Décadas después, el guanajuatense Diego Rivera fue uno de sus alumnos. Al ser discípulo del catalán Pelegrín Clavé, se puede entender a Rebull como uno de los fundadores de la pintura mexicana moderna. De la misma manera, puede afirmarse que Rebull es un importante eslabón rumbo al arte nacional del siglo XX, toda vez que fue maestro de importantes artífices, o en su defecto, esos artífices se educaron en el contexto de la Academia de San Carlos bajo su dirección. Este artista tuvo como momento clave el efímero Segundo Imperio Mexicano, cuando es notado por Maximiliano y seleccionado para realizar comisiones para él. En el transcurso de su ulterior carrera, Rebull generó una nombradía amplia en virtud de su habilidad retratística, la cual le granjeó clientes y prestigio entre las clases acomodadas de la capital y el interior del país. Rebull también abordó graves temáticas de carácter histórico, como por ejemplo varias escenas bíblicas. Hay intérpretes que postulan que acaso dichas composiciones establecían paralelismos morales con la situación política mexicana, específicamente las confrontaciones entre conservadores y liberales, que a mediados del siglo XIX alcanzaban su punto más álgido. Santiago Rebull logró sortear con éxito todas las disputas y navegó con inteligencia las pugnas intestinas, así como aquellas de los académicos de ambos bandos, para tener así una carrera prestigiosa, cuya fama más bien se fue perdiendo en el siglo XX, con la valoración del arte de vanguardia y la gran potencia del muralismo y la llamada Escuela Mexicana. Volviendo al tema del retrato, el par de pinturas que se integran al colectivo de piezas del mes nos hablan del modo de apreciar y consumir el producto pictórico en la conflictuada alta sociedad de México durante gran parte del siglo XIX.
Al apreciar a la señorona en pantalla, podemos reflexionar que su retrato ha sido producido para ser apreciado en el entorno familiar, más específicamente, para señalar el lugar de esta dama entre los de su estirpe. Pero más importante, al ser un artículo de lujo, su factura obedeció a la ambición de maravillar, en tanto objeto, a su entorno social. Sendos retratos sirven para demostrar el poder económico y el posicionamiento social de los modelos. Por un lado, la parte doméstica, moral y motivo de honor en la familia que lo representa la señora, y por otro, el lado público, proveedor y de prestigio que es el varón. La selección de los atuendos, se puede pensar, obedece al ímpetu de mostrar algunas de las mejores galas de la familia o las mejores galas de la familia. Los indumentos son una clave de primerísima importancia para entender cómo se quería posicionar esta familia, que emite varios mensajes sobre cómo se entiende a sí misma y el espacio que demanda en su estamento social. Diego Rivera es sin duda el artista guanajuatense más prominente de todos. Su vida y obra son ampliamente conocidos en México y el mundo, y su legado plástico es ampliamente celebrado en nuestro país. Dicho artista realizó estudios en la Academia de San Carlos para posteriormente completar su educación y trabajar también en Europa, e inclusive llegó a ser un miembro prominente de la modalidad cubista. ¿Acaso Diego Rivera es el artista más conocido y mundialmente relevante egresado de la celebrada Academia Mexicana? Diego Rivera realizó entre 1914 y 1918 un número de naturalezas muertas bastante conocidas de raigambre cubista, algunas de ellas en colecciones mexicanas. Por lo anterior, llama poderosamente la atención el motivo en cuestión, ya que nuestro artista demuestra una clara inclinación por el tema. Mas la pieza que vemos en pantalla fue precisamente creada en 1918, en un momento en que Rivera realizaba la transición a una figuración en la que el cubismo ya no aparecía como la modalidad compositiva que dominaba su quehacer. Es muy interesante el dato anterior, ya que 1918 es el año en que culmina la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, y como bien sabemos ahora, fue el año en que ocurre la gran pandemia de influenza, una época traumática y de incertidumbre, justamente semejante a lo que nos está tocando vivir un siglo después. En las artes plásticas se experimenta un fenómeno peculiar, a saber, la recuperación o el retorno a un tipo de obra claramente figurativa, así como la vuelta a composiciones veristas o derivadas de un gusto, podríamos decir que formalmente más tradicional. A este fenómeno se le ha llamado la vuelta al orden, que devino en múltiples propuestas basadas en la figura y que cesaban de enfatizar la experimentación en lo abstracto o en la descomposición geometrizante de lo plasmado. De regreso a la obra que nos ocupa, La naturaleza muerta de Diego Rivera, en la que el componente central es una botella de anís, bien podría ser sintomática de lo anterior, que dominará el arte occidental durante un par de décadas. No obstante lo anterior, Diego Rivera continúa siendo un pintor que sustenta su obra en figuras geométricas, que a la postre devienen en objetos claramente discernibles en la realidad. Asimismo, es evidente la jerarquía que él pone en el dibujo. En efecto, a lo largo de su larga y prolífica carrera plástica, el dibujo fue para Rivera una herramienta fundamental que en la pintura mural adquiere su máximo potencial. Leopoldo Méndez fue un grabador muy sobresaliente en el ámbito internacional y acaso el más conocido de la escuela mexicana del siglo XX. A lo largo de su prolífica carrera, el artista y activista se distinguió por su obra gráfica, que además sirvió en muchos casos para ilustrar libros, revistas, carteles y películas. De extracción humilde, logró estudiar en la Academia de San Carlos, donde llegó a estudiar bajo Saturnino Herrán o Germán Gedovius, y posteriormente se involucró con las escuelas al aire libre. Entre 1925 y 1927 radicó en Jalapa, Veracruz, en donde fue partícipe del movimiento artístico conocido como estridentista.
Hacia la década de 1930, de vuelta en la Ciudad de México, su postura política se tornó más contundente y militó en el Partido Comunista. Perteneció a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, a la que después cuestionó debido al supuesto extravío de sus propósitos a causa de la inacción en la que cayó. Y por ello, junto a otros personajes notables como Pablo Higgins, Ángel Bracho y Luis Arenal, efectuaron la fundación del Taller de Gráfica Popular para continuar la lucha social e ideológica postrevolucionaria en el campo de la plástica. La suya es una obra militante, dura y expresiva. Refleja tanto su convicción en los cambios revolucionarios como la necesidad de expresar de una manera contundente la continua lucha, la protesta y el ímpetu de una nueva sociedad. Coincide o comparte rasgos comunes con los muralistas, como por ejemplo el gusto por composiciones que evocan monumentalidad en los personajes. También llega a plasmar las narrativas de manera épica, se sirve del dramatismo mediante escorzos pronunciados y expresividad en el lenguaje corporal para manifestar mensajes grandilocuentes. Es notable su trabajo de denuncia y descalificación de los fascismos hacia la Segunda Guerra Mundial. Méndez, en su ideario comprometido con un arte de interés cívico, de servicio al pueblo, se interesó no nada más en la plástica. También, por ejemplo, le interesó la creación de teatro infantil por medio de títeres, iniciado en casa del escritor Germán Cueto. Leopoldo Méndez admiraba el trabajo de José Guadalupe Posada, grabador comercial rescatado del olvido en los años 20. También era un gran seguidor del arte de José Clemente Orozco, aunque en su quehacer hay ecos de enseñanzas recibidas por el expresionismo alemán, el futurismo italiano, el constructivismo ruso y demás tendencias vanguardistas de comienzos del siglo XX. Alfredo Zalce fue un artista michoacano que tuvo una vida larga y aún más prolífica en tanto creador, funcionario público, maestro, gestor y personalidad del mundo de la cultura. Estudió en los años 20 del siglo pasado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Fue un creador versátil, ya que realizó pinturas en diferentes medios, aunque también ejecutó gráfica y escultura. No obstante, sus piezas más prominentes son los murales que ejecutó en la ciudad de Morelia, como por ejemplo en el Museo Regional Michoacano o en el Palacio de Gobierno de Michoacán. De la misma manera, tiene obra escultórica en el Parque Zoológico Benito Juárez. Y en virtud de la importancia de este creador, el Museo de Arte Contemporáneo Moreliano se llama precisamente Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce. Si bien tiene una gran cantidad de piezas de talante ideológico, militante y politizado según la línea de la llamada Escuela Mexicana, se puede postular que en su quehacer no gusta de las estridencias, sino que más bien tiende a lo lírico, a la impasibilidad de los personajes en un entorno donde el mensaje ideológico está dado por la suma de los componentes y no por la visceralidad en la expresión de ellos. En Zalce notamos un énfasis en el dibujo, y llama la atención el tratamiento que da a las figuras en múltiples composiciones, ya que éstas se observan alargadas y monumentales, en las cuales también se percibe un gusto por la gestualidad. Se observa también un gusto por la composición triangular de las figuras humanas, lo que contribuye a otorgarles la sensación de monumentalidad. En Alfredo Zalce se nota una tendencia a experimentar con distintos entornos espaciales, es decir, llega a plasmar diversos planos o figuras en estricto primer plano, en perspectiva forzada o vistas de picada. La composición que aquí vemos se trata de una figura femenina tranquila, vista en plano picado. Ella está sentada plácidamente con una expresión serena, envuelta en un paño grande pesado, en el que el artista de manera escrupulosa plasma abstracciones de motivos ornamentales profusos y mixtilíneos. Destaca el pie desnudo de la modelo, que le ayuda a hacer piso en losas que parece que caerán al infinito, mientras ella mira de frente sin hacer contacto con el contemplador. José Chávez Morado fue un artista polifacético, además de uno de los protagonistas de la cultura guanajuatense del siglo XX. Su vida temprana se vio marcada por la necesidad y la aventura. Desde niño se entretuvo copiando grabados y viñetas.
a la par que estudiaba el acervo bibliográfico familiar, que era copioso. Tomó sus primeras clases formales en Los Ángeles, California, a finales de los años 20. Becado por el gobierno de su estado natal, ingresó en 1931 en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, donde tomó clases con personajes como Francisco Díaz de León, Bulmaro Guzmán y Emilio Amero. Fue maestro de dibujo en la escuela primaria y en la Escuela de Pintura y Escultura de la SEP. También ingresó al taller de gráfica popular, aunque se deslindó de este algunos años después. A lo largo del tiempo, además de su práctica personal, se desempeñó como ilustrador, caricaturista, maestro, además que junto a su esposa, la también artista Olga Costa, se dedicó al coleccionismo de objetos de la cultura popular. Para la autora Raquel Tibol, la obra de Chávez Morado oscilaba entre el lirismo y el humor cáustico, entre lo grotesco y la finura. La suya sería una obra plena de vitalidad que navegaba entre lo sutil y lo irónico. También se observa en su dibujo una influencia expresionista y una profunda observación de la iconografía y el carácter de los motivos que está representando. La pieza del mes, Baile de Máscaras, es una obra que demuestra humor chocarrero, además de una vinculación con la gráfica del pasado, específicamente con la obra de Posada y Manilla, de firme raigambre popular y que, en opinión de Jorge Alberto Manrique, constituía una contracultura en la época porfiriana. Si vemos con atención las figuras danzantes, el varón es una figura quimérica, cuya máscara evoca lo felino. Se puede interpretar que su atavío responde a la iconografía del arte posrevolucionario y está firmemente llevando el ritmo de la cuestión. En cambio, ella va ataviada de calaca coronada. ¿Acaso su disfraz es una especie de vanitas lúdica en la que la muerte es una reina que lleva a su pareja a un destino fatal? El motivo puede también ser leído como una danza macabra, pero que obedece a los paradigmas de la escuela mexicana. La estampa tiene la intención de llamar profusamente la atención del contemplador, al mismo tiempo que generar una reacción jocosa como consecuencia de las formas y la combinación de elementos de la iconografía escogida. El baile de máscaras fue una tradición de la Academia de San Carlos que se realizó durante muchos años en el patio institucional. Mucho llamaba la atención y motivaba a los asistentes a afanarse con su atuendo, en que se premiara el mejor disfraz en el momento culminante de la noche. Hubo quien llegó a ganar el premio durante 10 años consecutivos. Era común que se tematizara el baile según tópicos de interés o de moda y que en las decoraciones o los disfraces del acontecimiento se expresaran críticas, desencantos u opiniones sobre los sucesos nacionales o de interés para la comunidad académica. Adolfo Mesías fue otro notable artista michoacano. Se formó en varias entidades como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela de Pintura y Escultura de Esmeralda en la Ciudad de México o en la de Bellas Artes de Morelia. Entre sus maestros se señalan a José Chávez Morado, Leopoldo Méndez y Pablo Higgins. Fue integrante del taller de gráfica popular durante algunos años y se desempeñó asimismo como dibujante e ilustrador para publicaciones del Instituto Nacional Indigenista. A la par de su práctica personal como creador gráfico, llegó a ocupar cargos y responsabilidades como funcionario y profesor en la ENAP y otros lados. Su obra está relacionada con los intereses sociales e ideológicos que se encontró en el taller de gráfica popular, específicamente la lucha contra la opresión y las cadenas flagelantes de la injusticia. Es también de mencionar que, derivado de su trabajo en el mencionado Instituto Indigenista, desarrolló conciencia y un profundo interés por los pueblos originarios de México, así como sus preocupaciones históricas y actuales. El trabajo de Mesías, producto de un dibujo expresivo y bien logrado, tiene dos vertientes principales. En primer lugar, la conciencia social en sus múltiples manifestaciones y, por otro lado, el mundo mítico y simbólico heredado de las culturas ancestrales del país. En la gilografía que nos ocupa, el artífice plasma un carnaval de los Coras, grupo indígena de la Sierra de Nayarit, estado muy ligado a la biografía de Mesías. En la pieza en cuestión, 3 figuras están de espaldas al contemplador,
Van ataviados y delante de ellos se materializan sucesos sobrenaturales. La obra es una combinación entre estatismo y movimiento. Este último logrado gracias a las figuras antropomórficas, que evocan movimiento ritual, y a las figuras en la parte superior de la obra, que se mueven ya sea por la invocación de los humanos o en la imaginación del espectador. Luis García Guerrero fue un artista guanajuatense que logró llevar a cabo una labor artística, no obstante que su familia le impuso la realización de una carrera convencional como la actuaría. Estudió en la Escuela de Bellas Artes La Esmeralda, aunque la terminó abandonando para estudiar por su cuenta. Cabe recalcar que acudió posteriormente al Instituto Politécnico Nacional, donde estudió técnica de materiales pictóricos. Su obra escapa en gran medida de las categorizaciones o las periodizaciones recurrentes del arte mexicano del siglo XX. Más que etapas o estilos en particular, el quehacer artístico de García Guerrero se señala como un arte que gira en torno al color, en un proyecto pictórico personalísimo que Oidizo se niega a ser encasillado. Otro notable nativo de Guanajuato, José Chávez Morado, opinaba que su paisano era de una finísima sensibilidad, heredera legítima del naturalista y botánico Alfredo Douget y del pintor Hermenegildo Bustos, dos guanajuatenses sumamente notables también. El creador en cuestión navegó por distintos géneros, tanto aquellos figurativos como el retrato, el paisaje o los bodegones o naturalezas muertas, como por otros de tipo abstracto. En este sentido, y como opina la investigadora Laura González Matute, se apartó de las tendencias señaladas por la crítica, para así concentrarse en un quehacer subjetivo a partir de su fascinación por objetos muy específicos, como los minerales, los dulces, las frutas, los panes o los insectos, aunque también llegó a plasmar en su trabajo imágenes inspiradas por la historia del arte occidental, como la que a continuación comentaremos. La Madonna es la representación devocional de la Virgen María, y se trata de una imagen básica en la historia del arte. Se trata tanto de un motivo de culto popular como un reto pictórico para los artistas, precisamente por la tradición y la historia que conlleva. En este sentido, la Madonna que realiza García Guerrero obedece a lo heredado y a lo personal. La Virgen, alargada y hierática, remite a las representaciones del siglo XV e inclusive a la tradición bizantina. Nuestro artista ha querido definitivamente traer a colación lo antiguo del tema. El niño es muy interesante, ya que más que tratarse de un Jesús niño que bendice o comunica, yace dormido sobre las manos y el cuerpo de la madre, y es muy de notar que su rostro es deliberadamente ambiguo, ya que se podría argumentar que se trata de un joven adulto. El tratamiento compositivo, me atrevo a postular, puede estar inspirado en la pintura metafísica, muy en boga durante las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX. La figura humana tiene un tratamiento múltiple. Por un lado evoca lo escultórico y por otro está plasmado a partir de formas geometrizantes. Están asimismo realizadas a partir de triángulos compositivos que generan una sensación de tranquilidad. Podemos concluir que, no obstante las vicisitudes y los constantes cambios a lo largo de los siglos XIX y XX, la Academia de San Carlos produjo un racimo muy importante de grandes maestros y grandes protagonistas tanto para las culturas regionales como para la cultura nacional. E inclusive algunos de ellos se convirtieron en grandes protagonistas de la cultura universal. Y por supuesto el estado de Guanajuato ha sido parte de esta historia y gran protagonista en muchos casos. Bueno, pues es todo. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.